Este niño soportó todo tipo de penurias e injusticias desde muy pequeño. Su padre fue ejecutado injustamente tras ser incriminado. Cuando su madre, Aesop, descubrió que estaba embarazada, se quedó completamente conmocionada. Aesop juró que su hijo Junwoo se convertiría en fiscal. De esa forma, algún día Junwoo podría protegerse a sí mismo y castigar a aquellos que oprimían a los pobres con su riqueza. En la escuela, cuando Junwoo fallaba una pregunta en un examen, su madre le pegaba sin piedad. A partir de ese día, Junwoo nunca volvió a comer en abundancia, ya que si lo hacía, se sentía somnoliento, no podía concentrarse en sus estudios. Y sin concentración, no podría convertirse en fiscal. El pobre Junwoo soportaba el hambre diaria y lloraba constantemente. Aesop seguía sin darse cuenta de que su forma de criar a su hijo constituía el mayor error de su vida. La mejor amiga de Junwoo, Nayeon, se enfrentaba a una existencia igualmente miserable, marcada por la desgracia perpetua. Nayeon creció en un hogar plagado de violencia y peleas constantes. Un día, al ver los moretones alrededor de los ojos de su madre, Nayeon pensó inmediatamente en su padre. El padre de Nayeon era un hombre violento y temerario. Pasaba todas las noches bailando con una chica en un bar. Cuando Nayeon llegó, no necesitó levantar la voz ni llorar. Simplemente se acercó y le susurró que debía volver a casa si quería evitar que ese día se convirtiera en el aniversario de su muerte. La mirada de Nayeon denotaba una sabiduría y un coraje superiores a su edad. Con el paso del tiempo, las vidas de estos dos niños desafortunados sufrieron una transformación sorprendente. Junwoo y Nayeon se convirtieron en estudiantes de secundaria. Hoy era el cumpleaños de ambos. Habían nacido el mismo día. Esta fecha compartida era la razón por la que seguían siendo tan buenos amigos hasta el día de hoy. Nayeon había preparado un plato especial de fideos de arroz como regalo para Junwoo. Sin embargo, después de dar unos bocados, Junwoo cerró la tapa y se negó a seguir comiendo. Esto sorprendió a Nayeon. Junwoo le explicó con sinceridad que comer demasiado le daría sueño y no podría concentrarse en sus estudios. Y entonces no podría convertirse en fiscal. A Nayeon le pareció una razón totalmente irrazonable. Si Junwoo se sentía infeliz, le sugirió que eligiera otra carrera. Sin embargo, Junwoo se limitó a bajar la cabeza, ya que su mayor objetivo en la vida era convertirse en fiscal. Desde la infancia hasta la edad adulta, la trayectoria vital de Junwoo siempre había estado guiada por su madre. Ahora, si olvidaba sus exigencias, no sabría qué camino tomar. Justo cuando la pareja estaba a punto de salir de la habitación, descubrieron que la puerta había sido cerrada con llave desde fuera. Resultó ser una travesura de su problemático amigo Taemin. Taemin había cerrado la puerta con llave con la intención de burlarse de Junwoo. Inesperadamente, Taemin también había encerrado dentro a la persona que le gustaba. En ese momento, Junwoo se sintió completamente nervioso. Mientras tanto, a Nayeon le parecía muy divertida la situación. Aesop había preparado un suntuoso banquete en casa para celebrar el cumpleaños de su hijo. Ella misma había seleccionado meticulosamente cada plato. Aesop esperó sentada a la mesa durante mucho tiempo, pero su hijo no daba señales de volver a casa. Así que invitó a la madre de Nayeon y a un grupo de aldeanos a ir a buscar a su hijo. Preguntaron por todas partes y finalmente encontraron a Taemin. Cuando Taemin oyó el nombre de Nayeon, se dio cuenta inmediatamente de la urgencia de la situación. Taemin corrió hacia la escuela con todas sus fuerzas. Pensaba que solo había encerrado a Junwoo, pero no había previsto que Nayeon también estuviera allí. Mientras tanto, en la habitación sellada, Nayeon se atragantó de repente con un caramelo. Junwoo no tuvo más remedio que salvar a su amiga, e intentó todos los métodos posibles para sacarle el caramelo. Justo en ese momento de tensión, Taemin y los aldeanos forzaron la puerta. La escena que se les presentó ante sus ojos desafiaba toda descripción. Junwoo y Nayeon se encontraban en una posición comprometedora. Todos se quedaron paralizados durante varios segundos. No tenían ni idea de lo que la pareja había estado haciendo en la habitación cerrada con llave. Antes de que pudieran dar explicaciones, la madre de Junwoo se lo llevó a rastras a casa. El tiempo pasó volando. Ahora Junwoo se enfrentaba a los intensos exámenes de ingreso. Este era su primer paso para convertirse en fiscal. Nayeon había ido a animarlo, pero cuando Junwoo se acercaba a la sala de exámenes, Nayeon fue atropellada de repente por una motocicleta. Nayeon cayó y Junwoo se quedó paralizado por la conmoción. En ese instante, Junwoo no tuvo tiempo para pensar. Inmediatamente se dio la vuelta y llevó a Nayeon al hospital. Afortunadamente, las lesiones de Nayeon no eran graves. Sin embargo, al despertar, sintió una profunda culpa al saber que Junwoo había perdido su examen crucial por su culpa. Cuando Junwoo regresó a casa, su madre lo reprendió inmediatamente. «Has abandonado tu examen de acceso a la universidad por una chica». Era la primera vez que Junwoo se atrevía a discutir con su madre. Tras la discusión, Aesop prohibió a su hijo volver a ver a Nayeon. Un día, Nayeon vio por casualidad a Junwoo trabajando en un pequeño restaurante de carretera. Volver a verlo llenó a Nayeon de alegría. Sin embargo, también sintió tristeza, ya que Junwoo había desaparecido sin dejar rastro anteriormente. Esta vez, Nayeon declaró que apoyaría a Junwoo para que se convirtiera en fiscal.
así que decidieron irse a vivir juntos. La pareja comenzó una vida feliz llena de risas. Jung-woo estudiaba con diligencia todos los días. Na-yeon se encargaba de todas las tareas domésticas. Cocinaba y tenía un trabajo a tiempo parcial para ganar dinero. Na-yeon también era un apoyo silencioso, dispuesta a sacrificarlo todo, para que Jung-woo pudiera centrarse únicamente en estudiar para sus exámenes. Un día, Jung-woo apareció inesperadamente en el salón de manicura donde trabajaba Na-yeon. Traía una noticia maravillosa. Jung-woo anunció que había aprobado el examen de ingreso a la Facultad de Derecho. Al escuchar esta alegre noticia, la pareja se abrazó felizmente. Para ellos, esto no era solo un logro, sino la prueba de su incansable perseverancia. A partir de entonces, Jung-woo y Na-yeon continuaron viviendo juntos. Esos días fueron el periodo más hermoso de sus vidas. Su amor era como una melodía suave y cálida. Parecía que esos días felices durarían hasta el final de sus vidas. Pero un día, Jung-woo se despidió de repente. Jung-woo no dio ninguna explicación. Solo miró a Na-yeon con ojos llenos de tristeza. En ese momento, Na-yeon se sintió completamente desconsolada. Tenía tantas preguntas que no podía expresar. Na-yeon lo había sacrificado todo por él. Sin embargo, ahora recibía una ruptura sin ninguna razón. Años más tarde, Jung-woo se convirtió en un fiscal de gran éxito. Cumplió el deseo de su madre. Hoy, Jung-woo fue a ver al director Son, el hombre que asesinó a su padre. Parecía que Jung-woo se estaba acercando deliberadamente al director Son. Jung-woo ayudó al director Son a gestionar toda la cobertura negativa de la prensa. El director Son estaba muy satisfecho con las recientes acciones de Jung-woo. Además, al haber perdido a su padre a una edad temprana, Jung-woo aceptó la oferta del director Son de adoptarlo. Jung-woo estaba encantado con esto. Mientras tanto, Na-yeon continúa con su carrera como técnica de uñas. Actualmente tiene 2 hijos gemelos. Aunque se desconoce la identidad de su padre, aunque trabaja en el país, Na-yeon engaña a su madre afirmando que reside en Estados Unidos, mientras sigue enviando dinero a casa cada mes para mantener a los gemelos. Hoy era el cumpleaños de Jung-woo. A Eso-ok le llevó muchos manjares. Aunque Jung-woo estaba en su habitación, evitó deliberadamente a su madre. A lo largo de los años, Jung-woo parecía haber cortado todo contacto con su madre. A Eso-ok había llamado a Jung-woo en numerosas ocasiones, pero él nunca respondía. A través del guardia de seguridad, A Eso-ok preguntó por la salud de Jung-woo. El guardia de seguridad respondió que todo estaba normal y que Jung-woo gozaba de buena salud. Al marcharse, A Eso-ok se aseguró de dejar su número de teléfono al guardia de seguridad. A Eso-ok le dijo a Jung-woo que la llamara si ocurría algo inusual. A Eso-ok comió rápidamente un trozo de tarta, diciéndose a sí misma que su hijo debía de estar muy ocupado. Jung-woo sabía que el concejal Choi iba a ganar las elecciones presidenciales, así que planeó acercarse a él. A la mañana siguiente, Jung-woo fue a ver al concejal Choi. El concejal Choi era el fiscal que había incriminado al padre de Jung-woo. Jung-woo sabía que el concejal Choi tenía una hija, Yemi, así que empezó a acercarse a ella. Después de un tiempo, los dos se convirtieron en pareja. Esa noche, Yemi llevó a Jung-woo a conocer a su familia. Luego, Yemi y su madre se excusaron, dejando a Jung-woo hablando con el concejal Choi. El concejal Choi advirtió a Jung-woo que terminara su relación con su hija antes de la semana siguiente. El concejal Choi tenía la intención de casar a su hija con otra familia adinerada. Parecía que el concejal Choi también conocía la verdadera identidad de Jung-woo. Sin embargo, Jung-woo tenía pruebas de que el concejal Choi había tenido un hijo con su secretaria. Jung-woo entregó estas pruebas al director Son, aunque solo le proporcionó una fotocopia. Jung-woo esperaba que el director Son lo reconociera como su hijo, ya que entonces Jung-woo tendría la posición suficiente para casarse con la hija del concejal Choi. Armado con estas pruebas, el director Son se reunió con el concejal Choi. El director Son le pidió al concejal Choi que permitiera que Jung-woo y Yemi se casaran. El director Son reveló además que Jung-woo era ahora su hijo legítimo. Los tres se reunieron posteriormente. Si Jung-woo podía realizar una tarea para él, eliminar a su amante y a su hijo ilegítimo, el concejal Choi daría su consentimiento a su unión. Esa noche, Jung-woo llevó a cabo las órdenes del concejal Choi. Jung-woo drogó al secretario Lee antes de empujarlos a ambos sin piedad al río. Jung-woo también grabó un vídeo y se lo envió al concejal Choi una vez terminado. Jung-woo necesitaba la confirmación de su madre biológica. Hoy, Jung-woo y Yemi regresaron a su ciudad natal para resolver este asunto. A Eso-ok se alegró mucho al saber que Jung-woo volvería con su esposa. Para salvar la dignidad de su hijo, A Eso-ok lo había preparado todo meticulosamente. Todo el pueblo salió a dar la bienvenida a Jung-woo. Cuando el jefe del pueblo lo saludó y le tendió la mano, Jung-woo no respondió. A Eso-ok llevó entonces a Jung-woo y Yemi a la casa, lleno de alegría. A Eso-ok ni siquiera le había quitado las etiquetas de los pantalones. Sin embargo, el objetivo principal de Jung-woo esta vez no era visitar a su madre, sino hablar con el director Son sobre su adopción. Esto supuso un gran shock para A Eso-ok. Ella expresó su oposición. La riqueza y la influencia eran sin duda deseables,
pero Jun-woo no podía romper los lazos con su madre. Jun-woo respondió, esto no es lo que quiere su madre. Ae-sook se sintió profundamente herida por estas palabras. Sin embargo, para apaciguar a su hijo, Ae-sook decidió dar su consentimiento. Una vez concluidos todos los trámites, Jun-woo se marchó, dejando a Ae-sook completamente desamparada, ya que ella seguía intentando perseguir a su hijo. Ae-sook le envió una bolsa con las galletas favoritas de Jun-woo, pero Jun-woo se alejó fríamente. Sin despedirse, todos los habitantes del pueblo salieron a maldecir a Jun-woo por ser un hijo desobediente. Aunque Ae-sook parecía tranquila ante la multitud, su corazón estaba profundamente dolido. Jun-woo apenas había recorrido una corta distancia cuando detuvo el coche y tiró el regalo que le había dado su madre. Tomó un sorbo de agua para calmarse, y luego cambió de sitio con Yemi. Debido a esta decisión, Jun-woo se enfrentó a la pesadilla de su vida. Al cabo de un rato, Jun-woo también se quedó dormido. A Yemi se le cayó el pañuelo del cuello y se detuvo para recogerlo. De repente, un camión se abalanzó directamente sobre Jun-woo. El camión volcó en la orilla del río. Yemi lo vio todo, pero se sintió completamente impotente. Jun-woo fue trasladado de urgencia al hospital. En estado crítico, Ae-sook ya no pudo mantener la compostura. Al ver el estado de su hijo, Ae-sook soltó un grito desgarrador. Tras la operación, Jun-woo seguía con vida, pero debido a las lesiones cerebrales y espinales, ahora vivía como un vegetal. El director Son, al recibir la noticia, se apresuró a acudir al hospital. Parecía que entendía la causa. El director Son envió a gente a investigar al conductor del camión, pero el vehículo había quedado reducido a cenizas, sin dejar nada discernible. La policía no encontró huellas ni rastros en el lugar del accidente. Resultó que el accidente había sido orquestado por el concejal Choi y Yemi. Habían echado somníferos en la botella de agua de Jun-woo. Justo cuando el concejal Choi recibió la llamada del director Son, Yemi dejó caer deliberadamente su bufanda en la carretera, provocando que el camión chocara contra ella, tal y como habían planeado. Él respondió inmediatamente con tono provocador, ¿qué suerte que Yemi no estuviera en el coche? Cuando el concejal Choi se enteró del accidente, se mostró profundamente angustiado. Parecía que el director Son había empezado a sospechar que el concejal Choi era el cerebro detrás del incidente. Ae-sook siguió llamando a Yemi, pero no consiguió contactar con ella. Esa noche, Na-yeon recibió llamadas de ambos niños. Corrió a una tienda de carretera para atender las llamadas, tratando de convencer a los niños de que estaba en Estados Unidos. Los niños le preguntaron a Na-yeon quién era el hombre que estaba detrás de ella. Sin embargo, cuando se dio la vuelta, él había desaparecido. Na-yeon sintió una sensación de aprensión y huyó aterrorizada, pero el hombre la persiguió. Na-yeon se dio la vuelta y le golpeó. Resultó ser Taemin. Acababa de salir de prisión por robo. Antes de marcharse, Na-yeon aconsejó a Taemin que dejara de robar y buscara un trabajo digno. Mientras tanto, Jun-woo había recuperado la conciencia tras estar inconsciente durante un tiempo. Ae-sook se alegró mucho al ver el cambio en Jun-woo, pero ahora Jun-woo era como un niño de la edad de Yemi. Había perdido todos sus recuerdos. Aún así, esto le dio algo de consuelo a Ae-sook. Ae-sook decidió llevarse a Jun-woo a casa para cuidarlo. Ae-sook intentó ayudarle a recordar fragmentos de su pasado, pero Jun-woo se comportaba como un niño mimado y seguía negándose a comer nada. De pie ante el retrato de su marido, Ae-sook se dijo a sí misma que todo iría bien. Podría criar a su hijo una vez más. Podría enseñar a Jun-woo a comer, sentarse, ponerse de pie y caminar, tal y como había hecho cuando era pequeño. Así, Ae-sook comenzó a cuidar tanto de sus cerdos como de su hijo. También iba a la iglesia a rezar. Al enterarse de la noticia, los aldeanos le llevaron a Jun-woo muchos alimentos nutritivos. Entre ellos había medicamentos y libros sobre la rehabilitación de la parálisis. Ae-sook estaba profundamente agradecida por estos gestos. Pasaron muchos días, pero Jun-woo seguía negándose a comer nada. Ae-sook no podía soportar ver cómo su hijo se consumía poco a poco. De repente, Jun-woo comentó que comer demasiado le daba sueño y le impedía estudiar. Esta era una frase que Ae-sook solía decir cuando Jun-woo era más pequeño. Ae-sook lamentaba profundamente la forma en que había criado a su hijo. Ae-sook instó a Jun-woo a comer, impulsada por su profundo amor por él. Ae-sook deseaba que su hijo tuviera una vida feliz y plena. No quería que Jun-woo tuviera que soportar la misma existencia que ella. En ese momento, Ae-sook le pidió perdón a Jun-woo. Jun-woo tomó su primera cucharada de arroz. Mientras tanto, los hombres del director Son habían descubierto pruebas que implicaban al conductor que atropelló a Jun-woo. Sin embargo, el hombre ya había fallecido. Esto solo reforzó la convicción del director Son de que el concejal Choi era el cerebro detrás de todo. Esa noche, Ae-sook trajo el robot favorito de Jun-woo y lo colocó delante de él. Salió para atender una llamada. Jun-woo intentó alcanzar el robot. Cuando Ae-sook regresó, se sorprendió al encontrar el robot tirado en medio de la habitación. También se dio cuenta de que Jun-woo había recuperado la capacidad de moverse. Ae-sook le ayudó a intentarlo de nuevo, pero fracasó. En los días siguientes, Ae-sook dejó de alimentar a Jun-woo, deliberadamente.
Le puso arroz delante y le animó a que comiera por sí mismo. Ae-sook también buscó en internet métodos para ayudar a Jun-woo a recuperar la sensibilidad en las manos. Entonces ocurrió lo inevitable. Jun-woo cogió su primera cucharada de arroz con sus propias manos. Ae-sook, que presenció esto, se llenó de alegría. Después de un tiempo, el progreso de Jun-woo se hizo cada vez más notable. Podía sentarse en su silla de ruedas. Pero como su capacidad mental era la de un niño de 7 años. Los traviesos hijos gemelos de su amiga Na-yeon empujaron al juguetón Jun-woo por una pendiente. Al regresar a casa, se enfrentó al castigo de su madre. Entonces llegó la abuela de los niños, y los reprendió por atreverse a empujar a Jun-woo. Incluso se dirigieron a Jun-woo por su nombre, como si fueran amigos. Los dos niños declararon al unísono que tenían Yemi años, y que Jun-woo también tenía Yemi años. Jun-woo siempre había creído que era un niño. Después del incidente, Ae-sook le explicó a Jun-woo que en realidad tenía la edad del director Son. Pero como Jun-woo había estado enfermo, temporalmente solo tenía la edad de Yemi. Todos deseaban volver a la infancia, y Ae-sook también lo anhelaba. Pero Jun-woo era el afortunado, el elegido para ello. Esta era su oportunidad de vivir de nuevo. Ae-sook animó a Jun-woo a vivir con alegría y a no rendirse nunca, ya que eso le haría feliz. Mientras tanto, el director Son se enfrentó al concejal Choi con pruebas, acusándolo de ordenar al conductor que provocara el accidente. El concejal Choi presionó entonces al conductor para que guardara silencio. El director Son también descubrió pruebas de que la hija del concejal Choi había comprado grandes cantidades de somníferos antes del incidente. Mientras tanto, el concejal Choi confesó la verdad al director Son. Su motivo para intentar empujar a Jun-woo a la muerte se debía a que sabía que Jun-woo era el hijo de alguien que había fallecido en un incendio años atrás. El concejal Choi también advirtió al director Son que Jun-woo parecía saber quién había matado a su padre. Por eso Jun-woo había buscado al director Son. Sin embargo, el director Son ya conocía los antecedentes de Jun-woo. El director Son afirmó que no le importaba cómo Jun-woo quisiera deshacerse de él, ya que tenía pruebas de la malversación de fondos de Jun-woo. El director Son solo quería utilizar a Jun-woo mientras aún tuviera algún valor. Ae-sook llegó al antiguo piso de Jun-woo y trasladó todas sus pertenencias a su casa. Era un lugar que había deseado visitar, aunque solo fuera una vez. Sin embargo, cada vez que Ae-sook lo visitaba, Jun-woo la evitaba. Detrás de este gran cuadro, Jun-woo ocultaba numerosos archivos secretos. Ae-sook no sabía qué contenían. Cuando Ae-sook entró en la oficina de Jun-woo, descubrió que su hijo no era un fiscal íntegro. Muchos clamaban justicia y maldecían los juicios presididos por Jun-woo. En el camino de vuelta, Ae-sook reflexionó profundamente. De repente, un perro cruzó la carretera, lo que la obligó a frenar bruscamente. El coche de detrás chocó contra el suyo. El hombre exigió una indemnización por su vehículo nuevo, pero ella se negó. Así, se produjo una discusión. En ese momento, Ae-sook vio numerosos lingotes de oro en la caja de Jun-woo. Empezó a creer las valoraciones que se habían hecho de él anteriormente. A pesar de que Jun-woo había perdido todos sus recuerdos, Ae-sook siguió reprendiéndole. Ella deseaba que Jun-woo se convirtiera en un fiscal que ayudara a los pobres. No quería que Jun-woo se convirtiera en un fiscal corrupto. Ae-sook se culpaba a sí misma por haber criado a su hijo para que fuera una mala persona. Aunque Jun-woo no entendía lo que había pasado, se sentía culpable por hacer llorar a su madre. A continuación, los dos se abrazaron, ambos llorando. Na-yeon había estado ansiosa durante los últimos días, ya que todos los acreedores habían acudido a su salón de manicura. Anteriormente, Na-yeon había pedido prestada una gran suma de dinero a su hermana mayor, lo que la había dejado con una deuda considerable. Incluso pensó en vender el salón de manicura para pagar las deudas. Después, volvería a su ciudad natal para vivir. Esa noche, Jun-woo regresó a la casa de su amigo íntimo llevando una pelota. De pie en la puerta, llamó en voz alta a los dos niños. Al cabo de un momento, se abrió la puerta. Era Na-yeon. Al ver a Jun-woo así, Na-yeon se quedó completamente atónita. Pero luego cerró la puerta de un portazo. Hasta el día de hoy, Na-yeon no podía olvidar el día en que Jun-woo la abandonó fríamente. Para cuando los dos niños abrieron la puerta, Jun-woo ya había desaparecido de su vista. Na-yeon entró en la casa y escuchó a su madre contarle todo sobre Jun-woo. Después, Na-yeon les dijo a los dos niños que no volvieran a ver a Jun-woo nunca más. Na-yeon también le reveló a su madre que volvería a vivir aquí de forma permanente, sin irse nunca a otro lugar. Al regresar a casa, Jun-woo le dijo a su madre que acababa de conocer a una chica guapa. Pero, de alguna manera, Jun-woo sufrió un ataque al corazón en ese momento. Esto dejó a Ae-sook profundamente intrigada. A la mañana siguiente, Jun-woo fue a la casa de los niños. Justo cuando estaba a punto de llamar a la puerta, Ae-sook lo llamó para que regresara. Ya que Jun-woo tenía una cita de seguimiento ese día, lanzó la pelota por encima de la verja y se dirigió a casa. En ese mismo momento,
Jun-woo vio a la familia de Na-yeon. La observó desde lejos y ella también lo vio. Jun-woo también sabía que se llamaba Na-yeon. El concejal Choi deseaba que su hija no se afligiera tanto por la desgracia de Jun-woo, así que afirmó que Jun-woo se había acercado a ella con malas intenciones. Jun-woo incluso había abandonado a su propia esposa e hijos para estar con Yemi. Estas revelaciones conmocionaron a Yemi. Sin embargo, ella seguía negándose a creer las palabras de su padre, ya que eran demasiado absurdas. El día anterior, Jun-woo había visto lo mucho que Na-yeon adoraba al perro de la esposa del jefe de la aldea. Así que hoy había preparado una nueva mascota para él. Era un adorable cerdito. Jun-woo hizo un viaje especial a la casa de Na-yeon. Allí se encontró con dos niños pequeños. Jun-woo preguntó quién era la mujer que estaba en la casa. Pero justo entonces, el cerdito salió corriendo y los tres lo persiguieron. En ese momento, el cerdito corrió directamente hacia Na-yeon. Cuando Na-yeon vio a los tres en la silla de ruedas, comenzó a reflexionar sobre ciertas cosas. Entonces Na-yeon también atrapó al cerdo para ayudar a Jun-woo. Cuando Na-yeon lo vio, todavía se sintió tímida. Jun-woo vio a su madre acercándose desde lejos, temiendo una paliza. Él y los dos niños se escondieron allí. Cuando los dos entraron en la casa para hablar, Ae-sook también reconoció a Na-yeon. Ae-sook comentó que la persona de la que Jun-woo hablaba a menudo era Na-yeon. Jun-woo había insistido en mostrarle el perro a Na-yeon. También presionó a Ae-sook para que comprara otro perro. Esa noche, los hombres del director Son llegaron a la casa de Jun-woo. Su objetivo era obtener pruebas que implicaran al concejal Choi en tener un hijo ilegítimo. Pero cuando apareció Jun-woo, se vieron obligados a esconderse en el armario. Afuera, los secuaces del concejal Choi también llegaron, con la intención de eliminar a Jun-woo. Sin embargo, cuando sacó su cuchillo para atacar, los dos saltaron del armario para detenerlo. Se produjo una feroz lucha, pero los hombres del concejal Choi huyeron. Cuando Ae-sook regresó a casa, Jun-woo le contó todo el incidente, aunque ella se negó a creer el relato de su hijo. A continuación, ordenó a Jun-woo que limpiara el estiércol de cerdo esparcido por toda la casa. A la mañana siguiente, los hombres del director Son regresaron, sin haber conseguido recuperar lo que el director Son deseaba. En consecuencia, el director Son descargó su frustración sobre sus dos subordinados. Sabiendo que el concejal Choi tenía la intención de eliminar a Jun-woo, ordenó a sus hombres que lo protegieran hasta que se pudieran obtener pruebas. En ese momento, Jun-woo vio a Na-yeon dejar caer su bolso mientras esperaba el autobús. Corrió a recogerlo e intentó perseguir a Na-yeon, pero no logró alcanzarla. Así que Jun-woo deambuló por las calles, buscando a Na-yeon para devolverle el bolso. Hoy Na-yeon estaba buscando un lugar para abrir un salón de manicura, pero los alquileres allí eran demasiado altos y no encontraba un sitio adecuado. Mientras tanto, Na-yeon fue a una tienda a comprar pesticida para su madre. Ayudó a una señora a curarse una uña lesionada. Na-yeon oyó por casualidad que decían que no había salones de manicura en la zona. Na-yeon mencionó que estaba buscando un lugar adecuado para abrir un salón de manicura. El tendero le informó a Na-yeon que todavía había espacio disponible. Si a Na-yeon le gustaba, podía alquilarlo. Na-yeon se sintió inmensamente agradecida al oír esto, ya que no tendría que pagar ni un céntimo de alquiler. Mientras Jun-woo revisaba su bolso, un ladrón le arrebató la cartera. Jun-woo cogió una manzana y se la lanzó a la cabeza al ladrón. La cartera cayó en medio de la carretera y el ladrón huyó. A pesar de las repetidas negativas de Jun-woo, el hombre seguía creyendo que Jun-woo había intentado robarle el bolso. En ese momento, Na-yeon pasó por allí y vio a Jun-woo, así que corrió a ayudarlo. Jun-woo le devolvió la cartera a Na-yeon y le explicó que la había dejado en la parada del autobús. Ae-sook también estaba presente. Posteriormente, Ae-sook llevó a Jun-woo y Na-yeon a casa. Esa noche, Taemin vio por casualidad a Jun-woo pescando en el río. Taemin no sabía que Jun-woo se había convertido en un niño y había perdido todos sus recuerdos. Taemin recordó los acontecimientos de ese año. Después del incidente del robo, Taemin había pedido ayuda a Jun-woo, pero Jun-woo había ignorado sus súplicas. En consecuencia, Taemin tuvo que cumplir una condena en prisión. Taemin agarró a Jun-woo por el cuello y le gritó insultos. Jun-woo respondió que se lo contaría a su madre. Esta afirmación sorprendió a Taemin. Jun-woo se fue entonces a casa de sus dos amigos. Na-yeon vio a Jun-woo y le preguntó por qué no había vuelto aún a casa, ya que su madre estaba preocupada. Jun-woo le explicó que su cerda iba a tener lechones ese día, por lo que su madre no volvería a casa. Los dos niños sabían que Jun-woo no había comido. Ignorando las protestas de Na-yeon, lo arrastró al interior. Durante la comida, Jack comentó que los cuatro parecían una familia. No solo eso, Jack incluso llamó a Jun-woo papá. Jun-woo le preguntó a Na-yeon por el padre del niño. Jun-woo oyó que el hombre no era muy inteligente, lo que hizo reír a Na-yeon. Na-yeon también le exigió a Jun-woo que no volviera allí, ni los volviera a ver. En resumen, a Jun-woo se le prohibió aparecer ante Na-yeon. Esto sorprendió a Jun-woo. Jun-woo le preguntó si había sido una persona muy mala antes. Esta pregunta dejó a Na-yeon sin palabras. Jun-woo se despidió de todos y se marchó. Esta mañana, Jun-woo se despertó y buscó a su madre por toda la casa.
pero no la encontró por ninguna parte. Por lo tanto, Jun-woo decidió llamar a su madre. Ae-sook fue hospitalizada debido a unos dolores de estómago persistentes. Cuando el médico le informó de que tenía un cáncer de estómago avanzado, Ae-sook apenas podía creerlo. El ánimo de Ae-sook casi se derrumbó. No le preocupaba su propia vida, sino que temía que nadie cuidara de Jun-woo después de su muerte. Mientras tanto, Jun-woo también llegó al hospital. Corrió hacia su madre, pero de repente tropezó, con lágrimas corriendo por su rostro. Ae-sook intentó ayudar a Jun-woo a levantarse. Luego lo soltó y lo dejó ponerse de pie por sí mismo. Después de eso, se alejó en silencio. Ae-sook esperaba que su hijo pudiera cuidar de sí mismo. Tendría que acostumbrarse a todo sin ella a su lado. Cuando Ae-sook se enteró de que tenía cáncer de estómago avanzado, sus emociones parecieron derrumbarse. Ae-sook lo había preparado todo para Jun-woo. ¿Para qué? Si algún día ella ya no estaba a su lado, él pudiera seguir cuidando de sí mismo. Ae-sook le enseñó a Jun-woo a quién llamar cuando se cortara el agua o la electricidad. ¿Qué hacer si se ponía enfermo? Sin embargo, seguía preocupándose cuando Jun-woo tenía hambre. Contemplando el retrato de su marido, Ae-sook se dijo a sí misma que no podía morir. A la mañana siguiente, Jun-woo confió a sus dos amigos que su madre había estado actuando de forma extraña durante los últimos días. Jun-woo notó que su madre se había vuelto menos habladora. Parecía deprimida y sin ganas de sonreír. Ae-sook pronto acudió corriendo. Pero no estaba tan angustiada como ayer. Estaba alegre, como de costumbre. Los dos niños sentían mucha curiosidad por lo que Jun-woo acababa de decir. Ese día, Jun-woo fue acosado por un grupo de estudiantes en la calle. Afortunadamente, su madre llegó a tiempo. Se enfrentó a los estudiantes y le ayudó. De vuelta a casa, Ae-sook le enseñó a Jun-woo cómo defenderse de quienes le acosaban. Ae-sook le sugirió que les insultara, aunque Jun-woo no quería utilizar lenguaje soez. Siguió el consejo de su madre. Ae-sook le dio a Jun-woo algunos objetos importantes, como las escrituras de la casa y una libreta bancaria. Ae-sook le dijo que nunca le diera esas cosas a nadie. En los días siguientes, Ae-sook le enseñó continuamente a Jun-woo diversas habilidades, desde cómo cuidar cerdos, comprar arroz y plantar patatas. Ae-sook aún esperaba que, después de marcharse, Jun-woo fuera capaz de valerse por sí mismo. Esa noche, cuando Na-yeon regresó a casa, encontró a su hijo llorando. Resultó que, al ver a sus amigos siempre acompañados por sus padres en la sauna, Jack se sentía compasivo y no dejaba de preguntar por su propio padre. Esto desconcertó a Na-yeon. Un día, se produjo un brote en la granja de cabras del pueblo. El gobierno se vio obligado a sacrificar todo el rebaño. Poco después, la granja de cerdos de Ae-sook también fue destruida debido a su proximidad al foco del brote. Cuando Ae-sook vio cómo se llevaban sus cerdos, se le partió el corazón. Parecía como si todo el mundo conspirara contra ella. No dejaban de ocurrirle cosas malas. Esa mañana, en el salón de manicura de Na-yeon, todos hablaban de la pobre familia de Ae-sook. La propietaria estaba desconcertada porque Ae-sook había llegado tan temprano para comprar pesticidas. Na-yeon temía que Ae-sook pudiera hacer alguna tontería, así que abandonó su trabajo y corrió a casa. En ese momento, Ae-sook llevaba a su hijo a barrer la tumba de su marido. También llevaba una bolsa de insecticida. Parecía que Ae-sook también deseaba acabar con todo. Abrió la botella, pero no pudo desenroscar el tapón. Jun-woo, al ver esto, se lo abrió a su madre a pesar de no saber qué contenía. Jun-woo le dijo inocentemente a su madre que tenía mucha hambre y que debía llevarse la medicina a casa inmediatamente. Jun-woo también le recordó a su madre que los cerdos de la granja habían crecido mucho. Entonces Ae-sook podría restaurar la granja a su estado anterior. Al oír las palabras de Jun-woo, Ae-sook solo pudo mirarlo en silencio. En ese momento, Na-yeon corrió a la casa de Jun-woo. Gritó su nombre, pero nadie respondió. Su preocupación por lo que pudiera haber pasado aumentó. Justo entonces, Ae-sook regresó. Na-yeon vio la bolsa de insecticida que Ae-sook intentaba esconder. Agarró a Ae-sook e insistió en que la llevara a la granja de su madre. Luego, Na-yeon se marchó rápidamente, pero se volvió para preguntarle a Jun-woo si podía llevar a Jack a la casa de baños al día siguiente. Jun-woo se emocionó con la idea, y acordaron verse a la mañana siguiente. A la mañana siguiente, Na-yeon y los niños fueron a la casa de Jun-woo. Entonces Taemin también quiso unirse a ellos. En la casa de baños, Jun-woo cuidó de Jack como si fuera su padre natural. Al ver esto, Taemin reaccionó de la misma manera. En la televisión, Jun-woo vio al concejal Choi dando un discurso antes de las elecciones. En ese momento, Jun-woo comenzó a recordar ciertas cosas sobre el concejal Choi. Afuera, Na-yeon estaba esperando. Ae-sook también había venido a recoger a Jun-woo. Antes de irse, Jack invita a Jun-woo a visitar juntos la casa de baños de nuevo la semana siguiente. Jun-woo acepta de buen grado. Después, todos se despiden alegremente. Ae-sook lleva a Jun-woo al centro de rehabilitación. A partir de ahora permanecerá aquí, recibiendo cuidados de los médicos. Jun-woo le pregunta a su madre si se quedará con él, pero Ae-sook niega con la cabeza. Ae-sook animó a Jun-woo a esforzarse,
asegurándole que se recuperaría y volvería a caminar con normalidad. Entonces, Ae-sook vendría a recogerlo. Sin embargo, Jun-woo no quería eso. Solo deseaba vivir con su madre. Le suplicó que les dejara volver a casa juntos. Pero Ae-sook se negó. Ae-sook contuvo sus emociones antes de marcharse. Ae-sook regresó a casa y decidió poner fin a su vida. Ae-sook envió la carta a su hijo. Luego echó una última mirada a la fotografía familiar. Mientras tanto, Jun-woo había escapado del centro de rehabilitación. Sentado en su silla de ruedas, buscaba el camino a casa, justo cuando Ae-sook se disponía a partir, dando una patada a la silla. Jun-woo llamaba a su madre por su nombre en el patio. Al abrir la puerta, Jun-woo vio a su madre luchando. Corrió a abrazarla. En ese momento, el poder del amor de una madre se sintió más fuerte que nunca. Jun-woo se puso de pie por sus propios medios. Fue precisamente esta fuerza la que ayudó a Ae-sook a escapar del borde de la muerte. Ae-sook apenas podía creer lo que veían sus ojos, con lágrimas corriendo por su rostro. Le preguntó a Jun-woo si acababa de levantarse. Entonces Ae-sook abrazó a Jun-woo. Le instó a que lo intentara de nuevo. Pero Jun-woo no dijo nada. Jun-woo miró la cuerda y comprendió algo. A pesar de que su madre lo llamaba por detrás, le dio la espalda a Ae-sook y se alejó bajo la lluvia. Cuando Jun-woo salió, se encontró con Na-yeon. En ese momento, ya no pudo contener sus emociones y rompió a llorar. Na-yeon le ayudó a curar las heridas de las manos. Allí, Jun-woo le contó todo a Na-yeon. Jun-woo dijo que su madre lo había llevado a un lugar extraño y luego lo había dejado solo para irse a un lugar mejor. Na-yeon no creía que Ae-sook fuera ese tipo de persona. Pero si era cierto, entonces Ae-sook debía de haber sufrido algún tipo de dolor. Puede que ahora no quisiera hablar de ello, pero algún día Jun-woo lo entendería. Jun-woo se preguntó por qué Na-yeon lo sabía. Na-yeon confesó que ella también había sido abandonada. Aunque Na-yeon no le había preguntado por qué, ella quería saberlo desesperadamente. Sin embargo, al ver el estado actual de Jun-woo, sabía que nunca obtendría las respuestas que buscaba. En ese momento llegó Ae-sook, llamando a Jun-woo en medio de la lluvia. Al regresar a casa, Ae-sook se disculpó por su comportamiento insensato. Jun-woo le preguntó fríamente por qué lo había hecho. Ae-sook le explicó que no se encontraba bien, que tenía un ligero dolor de estómago. Si ese era el caso, necesitaba atención médica y alguien que la cuidara. Pero Ae-sook no quería ser una carga para Jun-woo. Jun-woo la presionó aún más. Su enfermedad también era una carga para Ae-sook. Ae-sook lo negó inmediatamente. Ae-sook se disculpó por su lapsus. Jun-woo insistió en que ya no estaba enfermo, ya que acababa de levantarse. Ae-sook creía que Jun-woo podía caminar como una persona normal. Por lo tanto, podía cuidar de sí mismo. Ae-sook quería que intentara ponerse de pie. Pero Jun-woo lo intentó muchas veces y seguía sin poder hacerlo. En ese momento, a Ae-sook se le ocurrió una idea audaz. Empujó a Jun-woo bajo la lluvia. Llevó a Jun-woo a la orilla del río y lo empujó al agua. A pesar de los gritos de ayuda de Jun-woo, Ae-sook esperaba que se salvara por sí mismo. Ae-sook le recordó que nadie podría ayudar a Jun-woo para siempre. Así que, si quería sobrevivir, Jun-woo debía levantarse por sí mismo, tal y como había hecho antes. Ae-sook empujó deliberadamente a Jun-woo más lejos. Pero sus piernas seguían sin moverse. De vuelta a casa, Ae-sook siguió estudiando las instrucciones de la televisión. Durante los días siguientes, Ae-sook siguió empujando a Jun-woo al agua. Luego, Ae-sook lo llevó al centro de rehabilitación, donde el anciano del pueblo le hizo acupuntura. Así, Jun-woo hizo progresos significativos. Podía caminar con muletas. Jun-woo incluso podía mover las piernas en el agua. Esto hizo inmensamente feliz a Ae-sook. Los primeros pasos de Jun-woo fueron como los de un niño. Esto le recordó a Ae-sook la infancia de Jun-woo. Mientras tanto, todos los aldeanos hablaban de ello, debido a que la situación familiar de Ae-sook era tan lamentable. Todos querían hacer algo por ella. Acordaron comprarle a Jun-woo una nueva silla de ruedas eléctrica. Esta silla de ruedas era resistente y le ayudaría a moverse con mayor facilidad. Na-yeon recibió una llamada de los niños. Los dos le informaron de que su padre había vuelto a casa. Esto despertó la curiosidad de Na-yeon, por lo que llamó a un taxi para ir a casa. Dentro de la casa, la madre de Na-yeon se enfrentaba a Byung-woo, acusándolo de abandonar a Na-yeon. A pesar de las persistentes negativas de Byung-woo, ella sacó una fotografía de los dos como prueba. Sin embargo, esa foto era simplemente una que Na-yeon le había pedido a Byung-woo que se hiciera con ella para engañar a su familia. Resultó que Byung-woo había venido a cobrar una deuda. La hermana íntima de Na-yeon le había pedido dinero prestado anteriormente. Ahora Byung-woo exigía a Na-yeon que saldar la deuda en el plazo de un mes. De lo contrario, amenazaba con revelar la dirección de Na-yeon a otros acreedores. Ese día, los aldeanos habían preparado regalos para Jun-woo. Se reunieron frente a su casa. Para sorprender a la familia de Jun-woo, todos habían escondido la silla de ruedas. El jefe del pueblo comentó que todos estaban ansiosos por ver a Jun-woo, ya que hacía bastante tiempo que no lo veían. Ae-sook, al oír esto, entró inmediatamente a buscar a Jun-woo. Afuera, todos estaban listos para darle una sorpresa.
pero Jung-woo salió caminando con total normalidad. Esta escena sorprendió a todos. Apenas podían creer lo que veían. Todos se alegraron por Jung-woo. El padre de Taemin se sentó detrás de la silla de ruedas, listo para sorprenderlo, pero al ver a Jung-woo, se sorprendió. Después, todos se reunieron para celebrar en honor a Jung-woo. Dentro de la casa, Na-yeon le preguntó a Ae-sook qué pensaba sobre dejar este mundo el día anterior. Ae-sook tomó la mano de Na-yeon y le dijo que esos pensamientos nunca volverían a surgir. A partir de ese momento, Na-yeon se sintió mucho más segura. Esa noche, Ae-sook recibió una llamada del guardia de seguridad del antiguo edificio de apartamentos de Jung-woo. A la mañana siguiente, Ae-sook fue allí inmediatamente. Allí, el guardia de seguridad le dijo que Jung-woo había dicho una vez: «Si alguna vez me voy, por favor, envíe esta carta a mi madre». Ae-sook sostuvo la carta con los ojos llenos de lágrimas. En la carta, Jung-woo expresaba palabras sinceras a su madre. Jung-woo decía que siempre recordaba las comidas que preparaba su abuela. Tampoco había olvidado los hermosos recuerdos que compartían. Se disculpaba por haber evitado a su madre muchas veces y por no llamarla a menudo. Siempre recordaba los momentos que había pasado con su madre. Al regresar a casa, Ae-sook lo encontró extraño, ya que Jung-woo nunca antes le había hablado de esa manera. Ae-sook sabía todo lo que estaba a punto de sucederle, así que fue con Jung-woo a hacerse una fotografía conmemorativa. Después del retrato de la pareja, Ae-sook quiso hacerse una fotografía en solitario. Parecía estar contemplando su sombrío futuro. Al regresar a casa, Ae-sook le enseñó a Jung-woo cómo arrodillarse y cómo responder cuando recibían visitas. Era como si estuviera ensayando para su propio funeral futuro. Aunque Jung-woo no entendía nada, siguió las instrucciones de su madre. Entonces, mientras contemplaba el retrato familiar, Ae-sook recordó algo de repente. En la carta que había escrito Jung-woo, él viviría para siempre en los recuerdos de su familia. Así que Ae-sook quitó la fotografía, dejando al descubierto una tarjeta de memoria que había detrás. A la mañana siguiente, Ae-sook fue a buscar al padre de Taemin. Quería pedirle prestado su ordenador para examinar la tarjeta de memoria. El padre de Taemin guió a Ae-sook a través del proceso. Sin embargo, al iniciar sesión en los datos, Ae-sook tuvo que introducir una contraseña. Probó con la fecha de cumpleaños de Jung-woo, pero era incorrecta. Entonces introdujo su propia fecha de cumpleaños y coincidió. Ambos se llenaron de alegría. La tarjeta de memoria contenía el diario de Jung-woo. Ahí era donde había registrado la historia de su vida. Era un viaje lleno de dificultades. Jung-woo ingresó en la Facultad de Derecho no solo para avanzar en su carrera, sino también para cumplir el mayor deseo de su madre. Ese día, Jung-woo fue solo al juzgado. Intentó acceder a los expedientes del caso de su padre, pero el tribunal denegó su solicitud. Jung-woo se dirigió entonces a la comisaría y suplicó a los agentes que revisaran los registros de la investigación de ese año. Sin embargo, volvieron a rechazar la solicitud de Jung-woo. Un agente le informó de que, una vez que Jung-woo se convirtiera en fiscal, podría acudir allí y hacer lo que quisiera. Así, Jung-woo fue rechazado en la comisaría. En aquel momento, Jung-woo era solo un estudiante de derecho, sin ninguna autoridad. A partir de ese momento, Jung-woo comprendió las palabras de su madre. Su madre le había dicho a Jung-woo que obtuviera poder, porque solo así nadie lo menospreciaría. Por lo tanto, Jung-woo trabajó aún más duro. Tras años de estudios universitarios con el director Son, Jung-woo se graduó como el mejor de su clase. A partir de entonces, Jung-woo y Na-yeon vivieron felices juntos. Sin embargo, para poder acceder al concejal Choi, Jung-woo se vio obligado a separarse de Na-yeon. No quería involucrar a Na-yeon en problemas ni exponerla al peligro. Jung-woo era astuto. Comprendía la crueldad del concejal Choi. Al convertirse en fiscal, Jung-woo tuvo acceso a los expedientes del caso de ese año. Eran los documentos relacionados con su padre. La muerte de su padre también había marcado el comienzo del cruel destino que compartían él y Ae-sook. Más tarde, Jung-woo se reunió con el testigo de aquella época. Allí, el testigo se disculpó con la familia de Jung-woo por haber mentido en el juicio. La persona que le había amenazado para que lo hiciera no era otra que el director Son. Posteriormente, Jung-woo visitó la comisaría con su nueva identidad. Jung-woo exigió a la policía que le entregara los expedientes relacionados con la muerte de su padre. Jung-woo vio la fotografía de su padre con sus propios ojos. A través de estos expedientes, Jung-woo localizó al agente de policía responsable del caso de ese año. Jung-woo creía que no se trataba de un caso de suicidio, ya que las marcas de estrangulamiento en el cuello no mostraban signos de que la víctima se hubiera retorcido o hubiera luchado. Jung-woo creía que alguien había asesinado a su padre y había simulado un suicidio. Sin embargo, la policía desestimó inmediatamente su razonamiento. Jung-woo le preguntó al agente por qué se había hecho tan rico de repente. Jung-woo le advirtió antes de marcharse. Para acceder al director Son, Jung-woo ayudó a su sobrino a eludir los cargos en un caso de asesinato. A partir de entonces, Jung-woo se ganó la confianza del director Son. El objetivo de Jung-woo era reunir pruebas de sus delitos. En cuanto al caso de la secretaria Lee, se trataba simplemente de una escena del crimen montada por Jung-woo para obtener información incriminatoria.
Sobre el concejal Choi, Jun-woo prometió ayudar a la secretaria Lee a huir de Corea del Sur. En lugar de tratarla como había prometido, Jun-woo llevó a la secretaria Lee y a su hijo al paso fronterizo costero. Jun-woo había preparado previamente algo de dinero y un pasaporte falso para ella. A continuación, Jun-woo condujo hasta otro lugar. Empujó el coche por el acantilado como si estuviera completando una tarea. Grabó el incidente y envió las imágenes al concejal Choi. El día del incidente, Jun-woo y Yemi regresaron a casa. Posteriormente, Jun-woo ocultó la tarjeta de memoria dentro de una fotografía familiar. A continuación, Jun-woo sufrió un accidente. Se trató de un suceso imprevisible. Después de leer el diario, Ae So-ok le rogó a Jun-woo que dejara de intentar vengarse. Pero ahora él no recordaba nada. Ae So-ok recordó los documentos que había sacado anteriormente del piso de Jun-woo. Solo entonces se dio cuenta de que la frieza persistente de él hacia ella se debía a la determinación de Jun-woo de vengar a su padre personalmente. Ae So-ok temía que Jun-woo pudiera correr peligro por culpa de esos papeles, así que los quemó todos. Ahora Ae So-ok solo deseaba que Jun-woo viviera a salvo. Esperaba que pudiera olvidar esos dolorosos recuerdos. A la mañana siguiente, Ae So-ok sintió dolores de estómago y fue al hospital para que la examinaran. En la sala de espera, escuchó a la gente hablar del reciente matrimonio de su hijo. Y su actitud cambió al instante. Al oír esto, a Ae So-ok se le ocurrió una idea. Decidió buscarle una esposa a Jun-woo, para que cuando ella falleciera, hubiera alguien que cuidara de él. Al regresar a casa, Ae So-ok quiso que Jun-woo se hiciera cargo de la granja de cerdos. Esperaba que Jun-woo reconstruyera la granja por sí mismo. Jun-woo le preguntó a su madre si ya no quería ser fiscal. Ae So-ok le dijo amablemente a Jun-woo que, a partir de ahora, ya no tenía que ser fiscal, solo tenía que llevar la granja y vivir feliz. Simplemente vivir alegremente como lo estaba haciendo ahora. Esa noche, Ae So-ok salió a socializar en el pueblo. Tímidamente expresó su deseo de encontrarle una esposa a Jun-woo. El jefe del pueblo aceptó inmediatamente al oírlo. Él también deseaba ayudar a Jun-woo a encontrar el amor. Todos aceptaron encantados. A la mañana siguiente, Ae So-ok lo preparó todo para Jun-woo. Ese día, Ae So-ok le recordó a Jun-woo la cita concertada. Ae So-ok sacó un joyero y le explicó a Jun-woo que era para su futura esposa. Debían vivir felices juntos en los años venideros. Jun-woo preguntó si su esposa sería Na-yeon. Sin embargo, Ae So-ok se negó, ya que Na-yeon ya tenía a otra persona en su corazón. El marido de Na-yeon estaba en Estados Unidos, por lo que ella no podía estar con Jun-woo. Jun-woo se sintió profundamente entristecido al oír esto. Poco después, los vecinos llegaron para ayudarlo. Ayudaron a Jun-woo a peinarse, maquillarse y elegir su atuendo. La corbata era una que Na-yeon le había regalado anteriormente a Jun-woo. Él apareció en medio de la admiración de la multitud. Jun-woo seguía siendo tan apuesto como cuando era fiscal. Esta cita a ciegas contó no solo con el jefe de la aldea como casamentero, sino que toda la aldea participó. Todos elogiaron a Jun-woo. Dijeron que Jun-woo era el activo más valioso del pueblo. Quien se casara con Jun-woo sería como ganar la lotería. Esto hizo que Ae So-ok se sintiera bastante avergonzada. Sacó los numerosos certificados que Jun-woo había obtenido desde que empezó la escuela. Sin embargo, Jun-woo seguía comportándose como un niño, lo que dejaba a su madre perpleja. El comportamiento de Jun-woo puso en duda el evento de emparejamiento. Muchas chicas conocieron a Jun-woo, pero ninguna aceptó sus travesuras infantiles. Por lo tanto, el jefe del pueblo organizó que Jun-woo conociera a las chicas de Byung-woo en un solo día. Sin embargo, todas ellas rechazaron a Jun-woo. Entonces, Jun-woo le dijo a su madre que quería ir a la tienda a comprar insecticida. Ae So-ok entendió lo que quería decir Jun-woo. Jun-woo solo quería ir allí para ver a Na-yeon. En cuanto Ae So-ok se dio la vuelta, Jun-woo salió corriendo, mientras Na-yeon le cortaba las uñas al anciano. Este le hizo comentarios insinuantes. Luego procedió a acosar a Na-yeon. Esto enfureció mucho a Na-yeon. Na-yeon echó rápidamente al anciano. Pero cuando los dos salieron, se produjo una pelea. En ese momento, Jun-woo se apresuró a bloquear al anciano. Na-yeon seguía furiosa y quería lanzarse contra él, pero Jun-woo la retenía. De repente, una motocicleta se dirigió a toda velocidad hacia Na-yeon. De la nada, Jun-woo recordó un recuerdo del pasado. Jun-woo tiró rápidamente de Na-yeon hacia arriba y ambos cayeron a la calle. Al ver la sangre que brotaba de la cabeza de Jun-woo, Na-yeon se preocupó profundamente. En ese momento, Jun-woo recordó un recuerdo del pasado. Jun-woo besó a Na-yeon en los labios. Na-yeon le devolvió el beso. Ae So-ok observó desde lejos y luego se marchó en silencio. Esa noche, Na-yeon se sentó a reflexionar sobre el beso. Se culpaba a sí misma por haber perdido realmente el sentido común aquella tarde. En ese momento, Jun-woo estaba corriendo por la calle. Al ver a Jun-woo, Na-yeon se sintió terriblemente avergonzada e inmediatamente se cubrió la cabeza con una bolsa de plástico. Al ver esto, Jun-woo se acercó para saludar a Na-yeon. Na-yeon pensó que Jun-woo podría besarla de nuevo.
así que cerró los ojos con expectación. Pero Jung-woo solo quería quitarle la comida de la boca, porque Na-yeon estaba muy avergonzada. Ella puso alguna excusa para evitar a Jung-woo. Jung-woo le confesó que le gustaba mucho Na-yeon, lo que la sorprendió. Después, Jung-woo se despidió apresuradamente de Na-yeon y se marchó. A la mañana siguiente, el empleado de Aesok quería presentar a Jung-woo a una chica vietnamita. Aesok se alegró mucho por ello. Poco después, Aesok y los demás fueron a ver la fotografía de la chica. Cuando la chica vio la fotografía de Jung-woo, lo elogió por ser muy guapo. Luego le mostraron un vídeo de Jung-woo. La chica encontró a Jung-woo muy amable y quedó bastante satisfecha con él. Esto hizo muy felices a todos. La chica expresó entonces su deseo de conocer a Jung-woo en persona. Todos estuvieron de acuerdo inmediatamente. El jefe de la aldea se apresuró a dar las gracias a la chica en vietnamita. Esa noche, Aesok fue a ver a Na-yeon. Le reveló que Jung-woo estaba a punto de casarse. La chica era de Vietnam y había venido aquí a trabajar. Aesok dijo que Jung-woo parecía muy enamorado de Na-yeon. Pero Na-yeon ya tenía marido y familia, aunque Jung-woo no parecía darse cuenta. Así que Aesok le pidió a Na-yeon que convenciera a Jung-woo. La chica iba a ver a Jung-woo al día siguiente. Así que Aesok no tenía mucho tiempo. Na-yeon le preguntó a Aesok si había algún problema. Aesok también le reveló que tenía cáncer y que no le quedaba mucho tiempo de vida. Na-yeon volvió a casa y le contó todo a su madre. Na-yeon recordó el día en que Jung-woo se despidió. Ese día, Na-yeon tenía la intención de decirle a Jung-woo que estaba embarazada, pero al final guardó el secreto. Después de dar a luz a 2 hijos, ya no deseaba contárselo a Jung-woo, al ver que él salía con otra chica. Al oír esto, la madre de Na-yeon le preguntó si alguien más lo sabía. Le aconsejó a Na-yeon que no eligiera a Jung-woo, ya que cuidar de un paciente sería extremadamente difícil. La madre de Na-yeon deseaba que ella mantuviera este secreto. Cuando la madre de Na-yeon escuchó esta impactante noticia, quedó completamente devastada. A la mañana siguiente, Na-yeon preparó la ropa de los niños. Después, Na-yeon les recordó a ambos que fueran a la casa de Jung-woo. Na-yeon tenía la intención de revelar la identidad de su padre. En ese momento, Aesok despertó a Jung-woo, ya que él tenía una cita con esa chica ese día. Pero Jung-woo no tenía ganas de ir, ya que su corazón pertenecía únicamente a Na-yeon. Aesok se sintió mareada al instante y se desmayó en el acto. Jung-woo entró en pánico, sin saber qué le había pasado a su madre. Afuera, Na-yeon llamaba sin cesar a la puerta, pero no obtenía respuesta. Mientras tanto, la chica también había llegado. Preguntó por la residencia de Jung-woo y se presentó diciendo que había venido a conocer a la familia de Jung-woo. Jung-woo salió corriendo inmediatamente y explicó el estado de su madre. Todos se apresuraron a entrar, habiendo cuidado anteriormente a pacientes discapacitados. La chica tenía algunos conocimientos de primeros auxilios. Na-yeon llamó insistentemente a una ambulancia y ordenó a los 2 niños que volvieran a casa. Luego acompañó a Aesok al hospital en su propio coche, ya que esperar a la ambulancia llevaría demasiado tiempo. Durante el trayecto, Na-yeon condujo demasiado rápido, lo que provocó que la policía hiciera sonar las sirenas para indicarle que redujera la velocidad. Jung-woo intentó explicárselo a los agentes. 2 policías se adelantaron para despejar el camino a todos. Después de que Aesok fuera ingresada en el hospital, el médico llamó por teléfono a Jung-woo para informarle del estado de su madre. Na-yeon también entró corriendo, queriendo que el médico le diera la noticia, ya que a Jung-woo le costaba entender las palabras del médico. Pero Jung-woo la detuvo, queriendo quedarse y escuchar toda la información él mismo, ya que ahora era el tutor de Aesok. Al enterarse del estado de su madre, Jung-woo sintió como si se le hubiera caído el cielo encima. Jung-woo corrió hacia su madre, llamándola sin cesar. Le rogó a Aesok que despertara y se fuera a casa con él. Jung-woo se disculpó y prometió hacer caso a las palabras de su madre. A partir de ahora, nunca más le desobedecería, ni albergaría sentimientos por Na-yeon. La chica que estaba fuera lo oyó todo y sintió que estaba en el lugar equivocado. Mientras tanto, la madre de Na-yeon escuchaba a los 2 niños hablar sobre el estado de Aesok. Luego llamó por teléfono a Na-yeon. En ese momento, Na-yeon se sentó junto a Jung-woo para consolarlo. Siempre que él estaba enfermo, Aesok había estado a su lado para cuidarlo. Por lo tanto, a partir de ahora, debía quedarse con su madre. En medio de ese momento íntimo, la madre de Na-yeon apareció de repente. Le ordenó a Na-yeon que retirara la mano de Jung-woo, pero luego le preguntó por la salud de Aesok. La madre de Na-yeon le ordenó que volviera a casa para cuidar de los 2 niños. Ella se quedaría allí. Cuando Na-yeon protestó, su madre la golpeó. En la habitación, Aesok se despertó y, haciendo caso omiso de los intentos de la enfermera por retenerla, intentó salir del hospital. Aesok declaró que le quedaba poco tiempo para permanecer allí. Quería volver a casa porque tenía una cita con su futura nuera ese mismo día. La madre de Na-yeon también acudió a consolar a Aesok. Los que estaban a su alrededor presenciaron la escena y se emocionaron hasta las lágrimas. Mientras tanto, Taemin sacó el bolso para venderlo, pero se lo devolvieron por ser una falsificación. Ese bolso había sido un regalo de Jung-woo a su madre. Más tarde, sin embargo,
Aesok se lo devolvió a la madre de Taemin. De camino a casa, Taemin descubrió inesperadamente el contenido del bolso. Era un kit de prueba de ADN y otra tarjeta de memoria. Después de que Aesok fuera dada de alta del hospital, llamó inmediatamente a la chica. Aesok se disculpó por lo que había sucedido esa mañana. La chica también se disculpó con Aesok y le explicó que ya no podía ser la esposa de Jungwoo. Reveló que Jungwoo ya tenía a alguien a quien amaba, Na-yeon. Cuando entraron en la cafetería para hablar, Taemin le mostró a Yemi el papel de la prueba de ADN y la grabación. Aunque Yemi estaba furiosa, se obligó a mantener la compostura y rompió los documentos. Justo cuando Yemi se daba la vuelta para marcharse, Taemin declaró: «Este es Jungwoo». Esto hizo que Yemi se diera la vuelta. Yemi le preguntó a Taemin qué quería, lo que llevó a Taemin a proponerle intercambiar la fortuna de $1.000 millones de Jungwoo. Yemi le advirtió que quedarse con esos objetos le acarrearía problemas a Taemin, antes de quedar con él una hora más tarde. Desde la marcha de Yemi, los hombres del concejal Choi los habían estado siguiendo. Arrastraron a Taemin hasta un coche negro. Una hora más tarde, Yemi regresó y descubrió que Taemin había desaparecido. Mientras tanto, Taemin soportó un brutal interrogatorio por parte de los hombres, pero no lograron sacarle ninguna información. Justo cuando los hombres enmascarados se disponían a actuar, otro coche irrumpió en el lugar. Eran los hombres del director Son. Uno de ellos empuñaba una pala, otro llevaba un pulverizador de pesticidas, y se produjo una pelea. Alguien arrebató el ordenador que contenía las grabaciones y huyó. Taemin fue rescatado. Sin embargo, Taemin se escabulló silenciosamente. Después de escuchar las grabaciones, el concejal Choi lanzó furioso el ordenador a un lado. El concejal Choi creía que Taemin era un hombre del director Son. Entonces, el concejal Choi se acercó a su hija. Allí, Yemi le preguntó por los asesinatos del secretario Lee y del niño. El concejal Choi afirmó que Jungwoo era el responsable, pero Yemi insistió en que el concejal Choi había ordenado a Jungwoo que lo hiciera. Yemi sentía que el concejal Choi era una persona verdaderamente aterradora. El concejal Choi estaba dispuesto a eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino, incluso a Jungwoo. Sin embargo, el concejal Choi lo negó, afirmando que Yemi le había dado la botella de agua a Jungwoo. Yemi también quería ocuparse de Jungwoo porque sabía que él la estaba utilizando para derrocar al concejal Choi. Esas acciones fueron decisión suya, no del concejal Choi. El concejal Choi fue a consolar a Yemi, diciéndole que ya todo había terminado. Ahora tenía las pruebas en sus manos. El concejal Choi la instó a permanecer en silencio, insistiendo en que eso evitaría cualquier problema. Varios días después, comenzó la ceremonia de boda de Yemi. El director Son estaba presente. Aunque el concejal Choi parecía reacio a darle la bienvenida, el director Son hizo comentarios provocativos. El director Son preguntó si el concejal Choi estaba satisfecho con su nuevo yerno. A continuación, el director Son sacó a relucir el incidente relacionado con Jungwoo. Aunque furioso, el concejal Choi solo pudo guardar silencio al oír esto. Cuando comenzó la ceremonia, el concejal Choi salió solo, sin su hija a su lado. Antes, alguien le había enviado a Yemi un regalo que contenía fotografías de Jungwoo, así que Yemi huyó de la boda y se fue a la casa de Jungwoo. Desde la distancia, Yemi vio que Jungwoo seguía gozando de buena salud y se sintió tranquila. Esa noche, Aesok y Jungwoo salieron a comer barbacoa. Aesok deseaba pasar momentos fugaces con Jungwoo. Aesok escribió las cosas que quería hacer con Jungwoo. Quería ver películas, cantar en el karaoke o viajar. Todas estas eran cosas que Aesok nunca había hecho antes. Jungwoo haría estas cosas con Aesok. Entonces Jungwoo pidió una botella de vino de arroz, lo que sorprendió a su madre. Jungwoo explicó que ya era mayor de edad, aunque era el único que bebía. Aesok prohibió el alcohol. Después de que el consejero Choi llevara a Yemi a casa, se enfureció y la agredió. Luego, el consejero Choi internó a Yemi en el hospital. No la darían de alta hasta que concluyeran las elecciones presidenciales. Esa noche, Jungwoo quería dormir con su madre. La pareja compartió un momento de confianza mutua. Aesok deseaba escuchar cantar a Jungwoo, aunque él afirmaba que no se le daba bien. Aesok le rogó a Jungwoo que cantara. Aunque su voz no era especialmente bonita, intentó cantar para su madre. Mientras tanto, Na-yeon cantaba la misma canción a sus dos hijos. Pero su hija le preguntó a Na-yeon qué canción estaba cantando, ya que sonaba muy triste. En plena noche, Aesok recibió una llamada. Los aldeanos informaron de un incendio en su granja. Aesok despertó a Jungwoo y los dos corrieron juntos hacia la granja. Se estaba desatando un infierno. La escena se parecía mucho a los acontecimientos de años atrás. Aesok intentó sacar a los cerdos, pero Jungwoo detuvo a su madre. Las llamas se hicieron cada vez más intensas, lo que los sumió a ambos en el pánico. Jungwoo intentó rescatar a su madre, pero la puerta exterior estaba atascada. Jungwoo rompió rápidamente una ventana y sacó primero a su madre a un lugar seguro. Entonces, una tremenda explosión hizo que Jungwoo cayera al suelo. En ese instante, fragmentos de recuerdos pasaron por la mente de Jungwoo, cuando aún estaba en el vientre de su madre.
Jun Woo había oído a su padre llamarlo por su nombre. También le vinieron a la mente imágenes de Yemi antes del accidente. Parecía que Jun Woo lo había recordado todo. Antes del incendio en la granja porcina de la familia de Jun Woo, el concejal Choi se reunió con el director Son. El concejal Choi comenzó a hablar de la marcha de la secretaria Lee. Si este asunto salía a la luz, la policía ya había encontrado su cuerpo y el del niño. El concejal Choi y el director Son se enfrentarían a graves problemas. El concejal Choi intentó eliminar a Jun Woo rápidamente. Al mismo tiempo, quería que Jun Woo fuera el padre del niño. El director Son aceptó encargarse de Jun Woo, pero una vez que el concejal Choi se convirtiera en presidente, debía proteger la empresa del director Son. Al final, los dos acordaron colaborar. Volviendo a la escena del incendio de Jun Woo, dos hombres enmascarados provocaron el incendio y cerraron la puerta desde fuera. Taemin los descubrió y se apresuró a entrar para detenerlos, pero fue reducido. Afortunadamente, los dos hombres del director Son llegan justo a tiempo, y los dos pirómanos logran escapar. Al enterarse de la noticia, los aldeanos corren hacia la granja. Al ver que las llamas se hacen cada vez más grandes, entran en pánico. Ae-sook emerge lentamente de detrás de la granja, gritando frenéticamente el nombre de Jun Woo. Na-yeon lo oye y está a punto de correr hacia adentro, pero Taemin la detiene. Taemin instó a todos a que le echaran agua, queriendo ser el héroe del pueblo. Rompió la cerradura y entró corriendo, gritando el nombre de Jun Woo. Afuera, todos observaban con temor. Entonces, el padre de Taemin vio una figura emerger de las llamas. Pensó que Taemin había salvado a Jun Woo, pero fue Jun Woo quien sacó a Taemin. Esto dejó a todos asombrados y llenos de alegría. Ambos hombres se desmayaron. A la mañana siguiente, la policía llegó al hospital para tomarle declaración a Taemin. Taemin afirmó que había visto a unos individuos sospechosos huyendo del incendio. Sin embargo, Ae-sook interrumpió a Taemin, insistiendo en que todo había sido culpa de su descuido. A pesar de las repetidas afirmaciones de Taemin de que había visto a esas personas provocar el incendio, Ae-sook insistió en que la policía cesara la investigación. Al encontrar esto extraño, Na-yeon apartó a Taemin para interrogarlo. Na-yeon le preguntó por la identidad de las personas sospechosas. Taemin solo pudo describir su aspecto. No tenía ni idea de quiénes eran. Tanto Na-yeon como Taemin se preguntaban por qué Ae-sook mentía. Taemin se le escapó y reveló el secreto entre Jun Woo y el concejal Choi. Poco después, Na-yeon buscó a Ae-sook. Na-yeon instó a Ae-sook a alertar a la policía, ya que Jun Woo estaba en peligro. Ae-sook llevó a Na-yeon a un lugar apartado para hablar. Na-yeon le contó a Ae-sook todo lo que acababa de descubrir. Jun Woo había descubierto el secreto del concejal Choi. Ae-sook se quedó atónita, ya que ella misma desconocía por completo ese secreto. Sin embargo, Ae-sook sabía muy bien que Jun Woo se encontraba ahora en grave peligro. Ae-sook decidió mudarse, buscando un lugar donde nadie pudiera hacer daño a Jun Woo. Denunciarlo a la policía no serviría de nada. Ae-sook le contó a Na-yeon la historia del padre de Jun Woo. La granja de Ae-sook había sido incendiada anteriormente y ella fue asesinada mientras intentaba limpiar el lugar. Sin embargo, nadie protegió a la familia de Ae-sook. Incluso la ley solo defendía a los ricos. Por eso Ae-sook siempre había sido tan estricta con Jun Woo. Deseaba que Jun Woo se convirtiera en una persona fuerte. A partir de ahora, Ae-sook debía proteger a Jun Woo. No permitiría bajo ningún concepto que Jun Woo corriera la misma suerte que su padre. Na-yeon le contó entonces toda su historia de amor en la universidad. Habían estado juntos y Jun Woo siempre cantaba las canciones favoritas de su madre. Probó innumerables pastelerías de la ciudad, pero ninguna le satisfacía. Jun Woo buscaba el sabor de los pasteles caseros de su madre. Jun Woo nunca guardó rencor a su madre. La echaba de menos constantemente y se preocupaba por ella. Ae-sook escuchó, conmovida hasta las lágrimas. Ae-sook también se dio cuenta de que Na-yeon era la chica a la que Jun Woo había amado con devoción inquebrantable. Aunque Jun Woo había perdido la memoria, seguía buscando inconscientemente a Na-yeon. Ae-sook abrazó a Na-yeon y se disculpó. Na-yeon también se disculpó por no haberlo dicho antes. Posteriormente, Na-yeon reveló la verdad: nunca se había casado. Esos dos niños eran de Jun Woo. Esto sorprendió a Ae-sook. Jun Woo había abandonado a Na-yeon, por lo que ella no le había informado sobre los niños. Sin embargo, Ae-sook no estaba de acuerdo. Ae-sook insistió en que Jun Woo no abandonaría a Na-yeon, ya que solo buscaba venganza por su padre. Jun Woo buscaba convertirse en el hijo del hombre que asesinó a su padre. Luego, tenía la intención de casarse con la hija de ese mismo hombre. Ae-sook insistió en que Jun Woo nunca los había abandonado realmente. Jun Woo temía que el peligro cayera sobre la mujer que amaba y sobre su madre. Por lo tanto, tomó esta decisión desgarradora. Jun Woo no abandonó a sus seres queridos. Más exactamente, Jun Woo se abandonó a sí mismo. Al oír esto, Jun Woo lloró, profundamente conmovido. Jun Woo finalmente recuperó todos sus recuerdos, pero ahora no deseaba revelarlos a todo el mundo. Poco después, Jun Woo fue citado por la policía como sospechoso del asesinato del secretario Lee. La policía presentó fotografías de Jun Woo empujando un coche fuera de la playa. El cuerpo del secretario Lee fue descubierto cerca de allí. La policía siguió mostrando fotografías del secretario Lee, pero Jun Woo seguía negando con la cabeza.
ya que no reconocía al secretario Lee. La policía creía que Jung-woo sentía algo por Yemi. Por lo tanto, había matado deliberadamente al secretario Lee para casarse con Yemi. De repente, Jung-woo se levantó y dijo, «Mamá, tengo mucha hambre». Jung-woo fingía tener una discapacidad mental para engañar a la policía. A pesar de que Jung-woo se había recuperado y conservaba su memoria, Ae-sook seguía gritando a la policía, exigiendo que le mostraran pruebas concluyentes para acusar a su hijo. Posteriormente, Jung-woo y su madre fueron puestos en libertad y regresaron a casa. Al regresar, Jung-woo buscó inmediatamente la tarjeta de memoria escondida detrás de un marco de fotos familiar. Ae-sook lo vio por casualidad. En ese momento, ella también se dio cuenta de que su hijo había recuperado la memoria. Ae-sook se disculpó con él por todo lo que había sucedido. Ae-sook había esperado tanto tiempo a que recuperara la memoria. En ese momento, Jung-woo ya no pudo ocultar la verdad. También admitió que, efectivamente, había recuperado la memoria. Los dos se abrazaron con fuerza, llorando de alegría. Entonces, Jung-woo le preguntó a su madre cómo sabía que había vuelto a la normalidad. Ae-sook simplemente respondió que era su madre. Ae-sook incluso elogió en broma la actuación de Jung-woo en la comisaría. Jung-woo dijo que debía marcharse para ocuparse de algunos asuntos. Ae-sook lo detuvo inmediatamente, temiendo el peligro que suponía enfrentarse al concejal Choi. Sin embargo, Jung-woo no estaba de acuerdo. Cuanto más tiempo se quedaran, mayor sería el peligro. Ae-sook deseaba mudarse con Jung-woo. Jung-woo le recordó que la secretaria le había hecho lo mismo y, aún así, había tenido un final trágico. Los villanos no se detendrían ante nada para localizar a Jung-woo, por lo que decidió encontrar pruebas para condenarlos. Jung-woo le rogó a su madre que mantuviera en secreto la recuperación de su memoria, y le insistió en que nunca debía quedarse sola en casa. A la mañana siguiente, Jung-woo salió de casa en busca de pruebas. Jung-woo se detuvo en la casa de Na-yeon. Al ver a sus hijos jugando, Jung-woo no pudo ocultar sus emociones. Los abrazó, y se disculpó por no haberlos reconocido antes como suyos. Los niños tampoco se habían dado cuenta de que Jung-woo era su padre. Jung-woo fue entonces al salón de manicura de Na-yeon y le dijo que había recuperado la memoria. Ella se quedó completamente sorprendida y no podía creerlo. Na-yeon reprochó a Jung-woo que se hubiera marchado sin dar explicaciones. Los años posteriores a su ruptura habían sido un infierno para Na-yeon. Había contemplado la muerte muchas veces, con el corazón lleno de un odio incesante hacia Jung-woo. Na-yeon había jurado matarlo si alguna vez lo volvía a ver, pero al descubrir la verdad, Na-yeon se dio cuenta de que Jung-woo había sufrido mucho más que ella. Jung-woo abrazó a Na-yeon y le pidió perdón. Le prometió que, una vez que todo se resolviera, se arrodillaría ante ella para pedirle perdón hasta que ella aceptara su arrepentimiento. Ae-sook, encantada con la recuperación de Jung-woo, invitó a todo el pueblo a un banquete. Ambos niños asistieron a la reunión. Ae-sook abrazó con fuerza a sus dos nietos. Con una felicidad palpable, anunció a todos que, dado que los dos pirómanos no habían logrado completar su tarea contra Jung-woo, a partir de ese día dejaría a un lado todos los problemas y viviría feliz. El director Son los golpeó. Los dos ayudantes nunca hubieran imaginado que el propio director Son había enviado a los hombres a quemarla granja de Jung-woo. También fueron estos dos ayudantes los que persiguieron a los dos pirómanos. Posteriormente, el director Son recibió la noticia de la liberación de Jung-woo. La muerte del secretario Lee no tenía nada que ver con el coche que Jung-woo había volcado, ya que todas las puertas del coche estaban cerradas por dentro. Jung-woo fue a la oficina del fiscal donde había trabajado anteriormente. Cogió las llaves que estaban escondidas debajo del volante y se marchó inmediatamente. Mientras tanto, Ae-sook se embriagó de pura alegría. Ae-sook insistió en dormir en casa de Na-yeon esa noche. Borracha, Ae-sook no dejaba de llamar a los niños por sus nombres. Los dos niños dijeron que la reunión de hoy había sido divertida y grabaron un vídeo para que lo viera su madre. Sin embargo, no entendían por qué el vídeo había desaparecido. Cuando Na-yeon revisó su teléfono, descubrió inesperadamente el vídeo que habían grabado los niños. Ese día, todos habían venido juntos. Las imágenes mostraban a Yemi colocando drogas en una botella de agua. Na-yeon se dirigió inmediatamente a la casa de Taemin. Ambos querían saber qué pretendía Yemi. Analizaron el accidente anterior de Jung-woo. Ambos creían que Yemi estaba relacionada con ese incidente. Na-yeon sentía curiosidad, por lo que quería ir a ver a Yemi. Pero Taemin detuvo a Na-yeon, ya que era extremadamente peligroso. Durante los últimos días, Taemin se había estado escondiendo en el armario, por miedo a que los malos vinieran a buscarlo. Sin embargo, Na-yeon y Taemin fueron más tarde a la casa de Yemi para descubrir la verdad. Na-yeon intentó entrar corriendo, pero Taemin la detuvo. Sin embargo, Taemin no pudo detener a Na-yeon. Entonces Na-yeon entró sola. Na-yeon fingió ser la mejor amiga de Yemi y pidió verla, pero la criada dijo que Yemi no estaba en casa. La otra persona no dijo nada más y colgó inmediatamente. Mientras tanto, Jung-woo fue a buscar al barquero que había llevado al secretario Lee esa noche, pero el barquero había cambiado de dirección, por lo que nadie sabía su paradero actual. En ese momento, Jung-woo recibió una llamada de un colega. Esta persona, al darse cuenta de que el coche de Jung-woo había desaparecido,
pensó inmediatamente en Kang Ho. Al ver que Jun Woo había recuperado la salud, se llenó de alegría. Jun Woo le pidió que mantuviera esto en secreto, ya que aún tenía trabajo que hacer. Él aceptó de inmediato, ya que Jun Woo era el hombre que había salvado a su madre. Na-yeon y Taemin seguían esperando fuera de la casa de Yemi. Na-yeon le dijo a Taemin que había conocido a Yemi hacía años. Poco después, la criada salió, y Na-yeon se apresuró a preguntarle por el paradero de Yemi. Después de que Na-yeon se lo suplicara, la criada reveló que Yemi estaba en el hospital. El concejal Choi la había internado allí, por temor a que pudiera causar problemas para las elecciones. Na-yeon y Taemin se apresuraron a ir al hospital. Taemin se puso una peluca y entró con Na-yeon. Mientras tanto, Jun Woo buscaba por todas partes el paradero del barquero. Jun Woo interrogó a mucha gente, pero nadie reconoció al barquero. Finalmente, Jun Woo encontró al hombre. Jun Woo esperaba alegremente en la orilla el regreso del barquero. Sin embargo, cuando vio a Jun Woo, no dijo ni una palabra y simplemente huyó. Al cabo de un rato, el barquero ya no tenía fuerzas para huir, y solo pudo contarle todo a Jun Woo. Esa misma noche, cuando el barco zarpó del continente, los hombres del consejero Choi se acercaron para rodearlos. El barquero, solo, no pudo ofrecer resistencia. El secretario Lee abandonó este mundo para proteger a su hijo, temiendo que los hombres del consejero Choi lo persiguieran. El barquero se escondió, cambiando constantemente de domicilio. Mientras tanto, la policía regresó a la casa de Jun Woo para tomarle declaración, a pesar de los desesperados intentos de Ae Sook por detenerlo. Al entrar, los agentes encontraron a Jun Woo acurrucado bajo una manta. Gritaba como un loco. Al ver esto, la policía abandonó su intento de detención. Más tarde se supo que el agente era el asistente de Ae Sook disfrazado. Siempre que Jun Woo estaba ausente esos días, Ae Sook visitaba a los vecinos del pueblo. Incluso dormía en casa de un vecino. Ae Sook intentó practicar juegos de cartas, aunque nunca lo había hecho antes. Alguien mencionó inadvertidamente la muerte. Esto enfureció a la madre de Na-yeon, lo que provocó una discusión entre ellas. La madre de Taemin se marchó enfadada. La madre de Na-yeon salió corriendo para explicarle el motivo. Para entonces, Ae Sook estaba terminalmente enferma, sin esperanza de recuperación. Al oír esto, los padres de Taemin se quedaron atónitos. No podían creer esta dolorosa verdad. La madre de Taemin corrió llorando y abrazó a Ae Sook con fuerza. Más tarde, todos los aldeanos se enteraron del asunto. Todos estaban desconsolados por la situación de Ae Sook. El director Son también sabía que la persona que había matado al secretario Lee era el concejal Choi. El director Son temía que encontrar al bebé o los recuerdos de Jun Woo pusiera en peligro el plan. Por lo tanto, el director Son ordenó la eliminación de Jun Woo antes de que la verdad saliera a la luz. Mientras tanto, Na-yeon y Taemin localizaron la habitación de Yemi. Na-yeon se disfrazó de médico para engañar a los subordinados del concejal Choi. Al entrar, Na-yeon mencionó el nombre de Jun Woo, lo que sorprendió a Yemi. Yemi comenzó a gritar, pero Na-yeon la silenció rápidamente. Na-yeon convenció a Yemi de que, si no quería morir allí, debía huir con ella. Na-yeon le recordó a Yemi qué tipo de hombre era realmente su padre. El concejal Choi eliminaría sin dudarlo a cualquiera que se interpusiera en su camino, incluso si esa persona fuera su propia hija. De hecho, el concejal Choi ya lo había hecho antes. Habría eliminado con mucho gusto a sus propios hijos. Na-yeon le contó todas las atrocidades del concejal Choi. El consejero Choi empleó todos los medios a su alcance para atacar a Jun Woo. También fue cómplice del asesinato del secretario Lee y del incendio en la casa de Jun Woo. Al oír esto, Yemi comenzó a cooperar con Na-yeon. Las dos orquestaron un ataque sorpresa, confundiendo a los guardias. Taemin las estaba esperando. Así, las tres escaparon rápidamente. Aunque los guardias las vieron, no pudieron alcanzarlas. Jun Woo ya había llegado a un lugar determinado. A continuación, escoltó a todos a un lugar seguro. Taemin afirmó con confianza que había camuflado la matrícula del coche para que los villanos no pudieran reconocerlos. Sin embargo, el vehículo mostraba información sobre la cafetería de Taemin. Como aún no era posible denunciarlo a la policía, todos buscaron un escondite seguro. Jun Woo deseaba reunir pruebas más concretas. Poco después, Taemin tuvo una idea bastante audaz. Taemin los llevó a la residencia del acreedor. Cuando Taemin hizo pasar a los demás, el acreedor se mostró encantado. Supuso que Taemin había venido a saldar la deuda. Pero Jun Woo lo presentó como un empleado de la Fiscalía Suprema de la ciudad. Al oír esto, la actitud del acreedor cambió al instante. Jun Woo señaló las actividades ilegales de la organización, incluido el impago de los salarios de los empleados por parte del acreedor. También los amenazaba y agredía con frecuencia. Esto aterrorizó al acreedor. Jun Woo solicitó entonces que sus investigadores se quedaran varios días para continuar con la investigación. El acreedor sospechaba, pero aceptó de buen grado. Presa del pánico,
El acreedor ordenó a sus hombres que quemaran todos los libros de contabilidad negros. Jun-woo y Yemi se sentaron a charlar. Él se disculpó por involucrar a una persona tan inocente en este asunto. Jun-woo sabía que había herido a Yemi. Yemi le preguntó si alguna vez la había amado de verdad. Jun-woo respondió que siempre había amado a otra persona. Yemi sabía que esa persona era Na-yeon. Na-yeon lo había oído todo. Jun-woo se despidió. Decidido a encontrar pruebas para acusar al director Son, Jun-woo le dijo a Taemin que cuidara de las dos niñas. En cuanto Jun-woo se marchó, Na-yeon corrió tras él. Le recordó que regresara sano y salvo, prometiéndole que ella y las dos niñas lo esperarían. Jun-woo abrazó a Na-yeon, prometiéndole que lo haría. Le besó la frente antes de darse la vuelta para marcharse. Sin embargo, Na-yeon estaba enfadada por dentro, deseando un beso más tierno. Sin decir nada, Jun-woo se apresuró y besó a Na-yeon. Años de emociones reprimidas se derramaron en ese único beso. Afuera, los fuegos artificiales estallaron, deslumbrantes y magníficos. Las figuras y el paisaje se combinaron para formar un cuadro perfecto. En ese momento, todos se habían reunido en la casa de Aesop. Seguían desconsolados por la situación de Aesop, aunque los dos niños no entendían lo que había pasado. Al ver a todos llorando, ellos también comenzaron a llorar. La madre de Na-yeon recibió una llamada de Na-yeon. Na-yeon le informó a su madre que no volvería a casa durante los próximos días. En ese momento, la voz de Taemin volvió a sonar. Al oír esto, la madre de Na-yeon supuso que Na-yeon se había enamorado de Taemin. Pero Na-yeon lo negó rotundamente. Na-yeon también mencionó que Jun-woo estaba en problemas, aunque no pudo darle más detalles a su madre en ese momento. La madre de Na-yeon también la entendió. La última vez, había estado dispuesta a lanzarse a las llamas para salvar a Jun-woo. Su madre le preguntó enfadada por qué se sacrificaría por Jun-woo cuando él la había abandonado. ¿Por qué Na-yeon siempre actuaba de forma tan insensata? Na-yeon dijo que era igual que su madre. Su padre siempre hacía daño a su madre, pero ella solo lo amaba y lo esperaba. Sus padres eran quienes mejor entendían los sentimientos de Na-yeon. En ese momento, Na-yeon no podía olvidar y dejó a Jun-woo. Al escuchar las palabras de Na-yeon, su madre solo pudo suspirar. Miró al cielo, culpando a su difunto marido. Fuera de la granja, los dos asistentes del director Son se movían furtivamente. Vieron un coche sospechoso que los seguía. En el viaje de vuelta, ese vehículo continuó su persecución. En el momento en que los dos asistentes pisaron la granja, se vieron rodeados por grupos de desconocidos que se acercaban. Sin embargo, desde el interior de la granja, una excavadora surgió como una bestia. Los dos asistentes abandonaron la excavadora y se lanzaron directamente a la refriega. En poco tiempo, los vecinos, al oír el alboroto, acudieron corriendo. La policía llegó rápidamente, redujo a las personas que quedaban y las escoltó hasta la comisaría. Ese día, el concejal Choi, favorito en las elecciones presidenciales, contaba tranquilamente cuentos de hadas a la multitud. Con un semblante benévolo, como un hada, la sesión de cuentos concluyó entre aplausos entusiastas. La gente hizo cola para conseguir autógrafos y fotos conmemorativas. Los medios de comunicación informaron rápidamente sobre el evento. Todos esperaban que el concejal Choi se convirtiera en un presidente modelo, que llevara a Corea del Sur hacia un mayor desarrollo. Sin embargo, esta aspiración se quedó en un simple deseo, ya que Jun-woo pronto hizo su aparición. La llegada de Jun-woo no era para sacar a la luz fechorías pasadas. Su objetivo era más ambicioso: encontrar al asesino que mató a su padre 10 años antes. Ese hombre era el director Son. Jun-woo acudió a ver a la concejala Choi no para pedirle ayuda, sino para ir directamente al grano. Jun-woo exigió a la concejala Choi que se presentara como testigo. El concejal Choi debía delatar al director Son y todos sus delitos. De lo contrario, los propios delitos del concejal Choi quedarían al descubierto. Jun-woo no amenazó al concejal Choi con una pistola, sino con la propia Yemi. Yemi era la hija cuya sola palabra podía destruir la carrera del concejal Choi. Jun-woo había venido a hacerle una oferta. En realidad, esta era la última oportunidad del concejal Choi para salvarse. En ese momento, Taemin vio a Na-yeon y Jun-woo besándose desde el día anterior. Mientras tanto, Na-yeon contemplaba con seriedad la declaración de Yemi. Na-yeon preguntó sobre el incidente que ocurrió años atrás, pero Yemi seguía sin poder cooperar plenamente, ya que dudaba entre la verdad y el miedo. Sin coartada, Yemi temía asumir toda la responsabilidad de los cargos. Ese temor se intensificó al saber que el cerebro detrás de todo era su padre, un hombre que poseía un poder aterrador. El director Son estaba completamente asombrado al ver a su asistente ideal, a quien creía muerto, de pie ante él. El asistente hervía de rabia. Durante años, había servido con lealtad inquebrantable, dispuesto a hacer cualquier cosa. Ante esa furia, el director Son reveló sin dudarlo sus motivos. Sin embargo, cuando el asistente se levantó y sacó la grabación de la confesión, el director Son se enfureció e intentó empujarlo. En ese momento, Jun-woo apareció de repente. El director Son se mostró encantado e intentó abrazar a Jun-woo,
Pero Jun-woo no había venido a desempeñar el papel de familiar afligido. Jun-woo sacó rápidamente unas esposas y arrestó al director Son por homicidio intencional y lesiones intencionales. El asistente detrás de él esbozó una sonrisa de satisfacción, ya que se trataba de un acto premeditado entre él y Jun-woo. Al día siguiente, el concejal Choi anunció el arresto del director Son por homicidio intencional. Jun-woo declaró que llevaría a cabo una investigación exhaustiva, ya que su objetivo era restaurar la confianza pública. La noticia se difundió rápidamente por todas las cadenas de televisión. Cuando los aldeanos vieron a Jun-woo en la televisión, se quedaron atónitos. Apenas podían creer que aquel chico tonto pareciera tan robusto y saludable. Jun-woo parecía un héroe que regresaba del campo de batalla de la vida y la muerte. Ae-sook lloraba desconsoladamente. Abrumada por la emoción, la madre de Na-yeon se volvió hacia Ae-sook con reproche, y le dijo, ¿por qué no me lo dijiste? Este comentario silenció a todos los presentes. Nadie sabía cuándo se habían casado sus hijos. Hoy, Taemin, Na-yeon y Yemi se dirigían al tribunal para el juicio del director Son. Taemin ya no se preocupaba por Na-yeon, pero sí por Yemi. Mientras tanto, los aldeanos decidieron ir directamente a la ciudad para presenciar el juicio con sus propios ojos. Durante el juicio, Ae-sook se sentó en silencio, esperando. Ae-sook recordó los días en que su marido aún vivía. Ae-sook rezó en silencio al espíritu lejano, esperando que le diera fuerzas a su hijo. Ae-sook esperaba que Jun-woo pudiera afrontar la verdad con la misma calma que su padre en su momento. Él se atrevió a enfrentarse a los poderosos sin miedo. Cuando comenzó el juicio, el concejal Choi no habló mucho. Se limitó a presentar pruebas. Jun-woo reprodujo una grabación de la conversación del director Son con su antiguo asistente. La grabación revelaba claramente la intención del director Son de abusar y dañar al asistente, ya que éste sabía demasiado. El director Son lo consideraba una amenaza. Sin embargo, el asunto no terminó ahí. El asistente también reveló que el director Son había tratado con el secretario Lee. Jun-woo reveló entonces una segunda información impactante. Una memoria USB contenía abundante material sobre el escándalo financiero del grupo Cuba York, incluyendo malversación, apropiación indebida de fondos y blanqueo de dinero. Todo ello estaba meticulosamente conservado en esta única memoria USB. A pesar de las pruebas tan condenatorias, el director Son negó cualquier conexión con el asistente, echándole toda la culpa para protegerse a sí mismo. Sin embargo, por muy descarado que se mostrara el director Son, las pruebas seguían siendo irrefutables. En ese momento, Jun-woo llamó abruptamente al siguiente testigo al estrado. Se trataba del consejero Choi, miembro de la Asamblea Nacional. El consejero Choi había estado ayudando al director Son en una serie de demandas durante años. Afirmó que la secretaria Lee le había confiado su embarazo, lo que le hizo sentir gravemente amenazado. El consejero Choi afirmó que el niño que ella llevaba en su vientre era del director Son. Estas palabras proporcionaron un gran alivio a Jun-woo. El director Son se levantó furioso. Inmediatamente se adelantó para desafiar al consejero Choi. Sin embargo, el director Son replicó que había sido el consejero Choi quien había orquestado la campaña contra Jun-woo y su padre. El consejero Choi incluso había utilizado a su propia hija para perjudicar a Jun-woo. Ae-sook, sentada en la última fila, ya estaba tensa cuando un dolor repentino y agudo la invadió. Aún así, luchó por reprimirlo, decidida a no dejar que Jun-woo fuera testigo de su angustia y abandonara el juicio. La repentina aparición de Ae-sook silenció a toda la sala durante varios segundos. Ella reveló valientemente toda la verdad que había permanecido oculta durante mucho tiempo. Fue Yemi quien puso las drogas en la botella de agua de Jun-woo. Sin embargo, sus acciones no se debieron al odio, sino a las intrigas de su padre. Yemi había sido engañada por el concejal Choi para que creyera que Jun-woo había tenido un hijo con otra mujer. Jun-woo había llegado incluso a casar a su madre y a su hijo para poder casarse con Yemi. Y el cerebro detrás de este plan no era otro que el concejal Choi. Estas revelaciones causaron conmoción en toda la asamblea. El concejal Choi no pudo eludir las acusaciones. Sin embargo, lanzó un contraataque. El concejal Choi culpó al director Son de todo. Cuando Jun-woo le preguntó por qué lo había convertido en su objetivo, el concejal Choi le contó el caso de su padre. Yemi quedó devastada al escuchar el testimonio de su padre. El concejal Choi no solo intentó matar a Jun-woo, sino que también fue responsable de la muerte de la secretaria Lee y su hijo. Yemi admitió que había visto con sus propios ojos los resultados de la prueba de ADN del bebé. El concejal Choi sacó inmediatamente los registros psiquiátricos de su hija, y comenzó a actuar como un padre indefenso que lloraba por su hija. Sin embargo, Yemi se negó a dejarse engañar por esta farsa una vez más. Llorando, declaró que eran su padre y el director Son quienes habían conspirado para manipular la ley. Habían sobornado a la policía para fabricar pruebas que implicaran al padre de Jun-woo. Luego orquestaron una escena perfecta para encubrir sus propios crímenes. A pesar de los intentos del concejal Choi de persuadir al juez para que detuviera el juicio, argumentando que su hija había perdido el control, el juez dictaminó que el proceso debía continuar. Jun-woo propuso un método irrefutable para establecer la verdad: una prueba de ADN al niño. El barquero trajo entonces a un niño al centro de la sala del tribunal. La apariencia del niño sorprendió tanto al director Son como al concejal Choi. Resultó que,
En aquella fatídica noche, el secretario le había escondido desesperadamente al niño a bordo del barco, antes de saltar al mar solo para distraer a sus perseguidores. Lo más sorprendente era que el padre biológico del niño no era otro que el concejal Choi. Ahora se le había despojado incluso del derecho a protestar. Tanto el director Son como el concejal Choi estaban implicados en la muerte del secretario Lee. A esto se sumaba el asesinato por incendio provocado de Jung Woo y su madre. Y el incidente ocurrido 10 años antes en el que fue asesinado el padre de Jung Woo. Ae Sook ya no podía permanecer sentada. Inmediatamente se levantó para aplaudir a su hijo. Todo el pueblo se puso de pie y aplaudió. Nadie podía contener su orgullo. En el estrado, Jung Woo sonreía radiante. Porque en ese momento solo veía a una persona, su madre. Finalmente, el concejal Choi y el director Son fueron esposados y escoltados fuera de la sala del tribunal. Yemi tampoco fue puesta en libertad, pero debido a su arrepentimiento y cooperación con la investigación policial, solo recibió una sentencia suspendida de Jung Woo años. En los días siguientes, todo el pequeño pueblo pareció volver a su estado anterior. Hoy era un día especial. Todos se reunieron para celebrar el cumpleaños de Ae Sook. Ae Sook se levantó lentamente, con una sonrisa amable que irradiaba gratitud sincera hacia cada una de las personas presentes. Ae Sook compartió que, en los 10 años transcurridos desde su llegada al pueblo, aunque ella y su hijo habían enfrentado muchas dificultades y desafíos, en última instancia, fue el afecto genuino de la comunidad lo que la había mantenido allí. Aunque Ae Sook no tenía familia propia en ese lugar, todos la habían acogido y apoyado. Luego comenzó a reflexionar sobre su vida. Habiendo perdido a sus padres en la infancia, aprendió a apreciar al marido que tenía a su lado. Tras la muerte de su marido, volcó todo su amor en su único hijo. Más tarde, cuando Jung Woo enfermó, Ae Sook se dio cuenta de que ya había vivido la mayor parte de su vida, y de lo preciosa e irreemplazable que había sido. Ahora, mientras las últimas páginas de su vida se iban pasando poco a poco, de repente comprendió que sus vecinos seguirían llenando el vacío que ella dejaba atrás. Ae Sook también prometió que, si ella partía primero al otro mundo, esperaría a todos en las puertas del cielo. En ese momento, nadie pudo contener las lágrimas. Sabían que estaban a punto de despedirse de una mujer de buen corazón. Justo entonces, Jung Woo sacó la tarta de cumpleaños. Todos comenzaron a cantar, «Cumpleaños feliz». Colocó la tarta sobre la mesa y le recordó a su madre que pidiera un deseo antes de soplar las velas. En ese momento, Ae Sook solo deseó que, si había una próxima vida, pudiera convertirse en una madre de virtud inconmensurable, ya que nada en este mundo podría traerle mayor felicidad. Después de la reunión de cumpleaños, Ae Sook le entregó con delicadeza la reliquia familiar. Parecía un último regalo para Na Yeon. Ae Sook le dio a Na Yeon el anillo que le había regalado su suegro. Ae Sook también le dio a Jung Woo el anillo que su madre le había regalado a su padre muchos años atrás. Ae Sook solo deseaba que Jung Woo y Na Yeon vivieran felices. Esa noche, Jung Woo pidió dormir junto a su madre. Luego, ella le pidió a Jung Woo que le cantara. Así que Jung Woo se acostó junto a su madre y cantó con una voz llena de amor. En el silencio, Ae Sook murmuró que era feliz. Luego cerró los ojos y poco a poco se sumergió en un largo sueño. Ae Sook había partido silenciosamente hacia otro mundo. Aunque se habían separado para siempre, Ae Sook seguía velando en silencio por su hijo. En el funeral, todos los habitantes del pueblo acudieron a despedirse de ella, y luego cantaron con voz entrecortada, «Soy feliz». Era la canción favorita de su madre. Así, otras voces se unieron gradualmente. Esas voces tejieron un emotivo coro de despedida. Ya nadie lloraba. Todos sonreían y cantaban, con rostros que reflejaban el de Ae Sook. Muchos días después, Taemin llegó al lado de Yemi con un regalo sorpresa. Era un juego de ropa interior nueva que había comprado su madre. El regalo de Taemin hizo sonreír a Yemi. También declaró que esperaría a que ella saliera de prisión. Jung Woo renunció formalmente a su cargo de fiscal y volvió a su vida como granjero. Todas las fotografías conmemorativas que había dentro de la casa permanecieron intactas. Lo único que faltaba era su foto de boda. Pero más tarde, descubrieron algo aún más precioso, una carta manuscrita de su madre, escondida dentro de un marco de fotos familiar. Incluso después de fallecer, Ae Sook siguió velando en silencio por su hijo. Ae Sook se disculpó por haber sido demasiado estricta en ocasiones. Si pudiera volver a ser madre, dejaría que su hijo persiguiera lo que le gustaba. Ae Sook sin duda le concedería a Jung Woo una vida de libertad y felicidad. Ese día, Jung Woo no derramó lágrimas, porque era un día de alegría. Ese día fue el día en que Jung Woo le pidió matrimonio a Na Yeon.